Una de las entidades más bonitas y que más queremos los medellinenses es, sin lugar a dudas, En Varias. Esa empresa que nos ha permitido decir con orgullo que estamos en la tacita de plata, que nos permite disfrutar de eventos de cualquier magnitud y ver nuestra ciudad bonita al día siguiente, que trabaja sin descanso, que tienen estas personas que todos los días, con todo el amor y cariño, barren nuestras calles, trabajan para nosotros. Y una entidad que se vio pues en bastantes problemas y que nos tiene también atentos a, bueno, ¿cómo vamos a solucionar para que Medellín siga sobresaliendo? Hoy queremos hablar y tenemos como invitado en la primera mesa de opinión de Antioquia al gerente de Empresas Varias del grupo EPM de Envarias, como le decimos, a Gustavo Cataño Galvis. Gustavo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, feliz con este reto, aunque uno no crea por lo complejo que es, pero sí es un reto muy grande para poder volver a tener, pues por un lado, una empresa que es tan querida como lo decías al principio y volver a recuperar nuestra tacita de plata. Gerente, ¿cómo encontró usted a Empresas Varias de Medellín? La situación muy compleja, en todos los aspectos una situación bastante difícil. En la parte financiera, una empresa que venía dando utilidades hasta el 2019, 2020, 21 las utilidades empiezan a disminuir, 22 y 23 las pérdidas son grandes, 23 se duplican las pérdidas y unas proyecciones bastante difíciles para este año. Encontramos un tema del relleno sanitario muy complejo, unas actividades que se debían haber realizado desde hacía 2, 3, 4 años que no se tuvieron en cuenta y que hoy recibimos el relleno sanitario, específicamente el vaso Altair, en una situación compleja, unas obras que no se adelantaron, como es el vaso La Piñuela, que ya haríamos contar con ese vaso en la ciudad, estación de transferencia. Entonces son proyectos importantes de ciudad, proyectos regionales que no se adelantaron. Y en cuanto pues a diferentes áreas de la empresa, también pues bastante trabajo por realizar allí. Lo más importante quizás es obviamente lo de los diferentes vasos, pero no quiero que pasemos por alto el tema financiero. Por lo que ustedes vieron, ¿qué pasó? Que una empresa que era rentable dejó de ser rentable y empezó a dar pérdidas. Por lo que ustedes alcanzaron a investigar, obviamente eso no es del resorte de ustedes, sino de la anterior administración, pero en lo que ustedes recibieron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué dejó de ser rentable Empresas Varias de Medellín? Sí, hay unas brechas que se ampliaron en la prestación del servicio, pues unos costos que fueron mayores a los ingresos o a la ejecución de las actividades, los costos fueron aumentando. Recolección nocturna le pegó muy duro a las finanzas. Hemos visto, por ejemplo, actividades de ciudad como grandes eventos que no se cobraron como se debían haber cobrado, contratos que normalmente los hacía en varias y que se pasaron a otra entidad, entonces eso Le pega a las lógicamente finanzas. entra a golpear también las finanzas. Contratación de personal bastante personal que no era necesario, contratos que también son unos valores que para nosotros realmente no deberían haber sido unos contratos tan altos o que por el contrario no se necesitaban para la empresa. Entonces todo eso fue golpeando año tras año a Envarias y dando estos resultados actuales. Ayúdeme a entender un poquito, gerente, ¿de dónde se financia En Varias? Porque usted nos decía, eventos que no se cobraron como debían, situaciones que no se daban. ¿De dónde sale la financiación de Empresas Varias? Básicamente de las actividades del servicio de aseo. Ese es digamos que los ingresos más gruesos que tiene la empresa, los servicios, la recolección, transporte, disposición final de los residuos, pues lo que paga normalmente el ciudadano en su cuenta de los servicios. Pero hay otros servicios que son especiales, servicios especiales, por ejemplo, como el que les decía, un evento de ciudad. Entonces va a haber un concierto, en varias pone su personal para un aseo antes, durante y después del concierto del evento y eso tiene un costo. O la recolección, por ejemplo, de los residuos peligrosos o de los escombros que se generan en los hogares. Entonces ya son unos servicios especiales que también generan ingresos para la empresa. En Vale. Varias tenía la limpieza de esas zonas verdes comunes en las avenidas, no, eso no era de Empresas Varias. Eso que fue lo que empezamos a notar en la anterior administración, que se empezó a llenar de basuras. El de zonas verdes básicamente es un trabajo que se hacía a través de Jardín Botánico, Ah, ok. que lo hace el distrito directamente, pero
contrata Jardín Botánico y que ahí tuvo pues también un problema ese proceso de contratación y la ejecución del proceso. Adicional a eso, el tema de basura también se vio afectado por un tema de los vehículos, de la disposición de vehículos, entonces ahí también hubo complejidad y que se vio impactado en la ciudad. Frente a esto que usted está diciendo de cómo se financia en varias, nosotros hemos entrado en una cultura del reciclaje y de hacer una mejor disposición de los residuos. Sabiendo que los residuos es la mayor parte por la cual se financia cualquier empresa de aseo, esto también ha ido disminuyendo dada esa cultura de disposición de los residuos en casa. Es decir, ya tal vez podríamos decir ya no se recoge tanto, porque tengo entendido que las empresas de aseo les pagan tanto por cierta cantidad que van recogiendo. ¿Eso se ha visto afectado o no es el caso para Envarias? Podemos decir que en los últimos 3, 4 años el promedio de los residuos que nosotros recibimos en el relleno sanitario ha permanecido estable. En un promedio, no solo los que se generan aquí dentro del distrito, sino se reciben más de 43 municipios del departamento. Entonces, esa cantidad de toneladas que nosotros recibimos, a pesar del trabajo que se viene realizando de aprovechamiento y tratamiento de orgánicos en los diferentes municipios, pues ha mantenido una cantidad de toneladas promedio que llegan al relleno todos los días. Gerente, yo quiero, ya que solucionamos esta parte, volver a la parte del relleno. Cuando usted ingresa, recuerdo que incluso hicieron un par de convocatorias en el edificio de PM como ese principal, o el dueño más bien de Envarias, donde nos manifestaban que era necesario primero hacer una capitalización de empresas varias de Medellín, donde ustedes ya han recibido parte de los desembolsos, ya nos va a explicar, y lo otro acerca de la necesidad que se tenía de destapar un vaso que ya estaba sellado, que es el vaso La Música, porque Altair pues ya estaba el tope, incluso ya se están rebosando algunos lixiviados. Cuéntenos realmente cómo está entonces este vaso y cuándo se abrirá entonces La Música mientras se va construyendo el vaso La Piñuela. Entonces Altair es el que está lleno, La Piñuela es el que deben abrir y La Música es el que estaba cerrado y tocará abrirlo. ¿Es así la cosa? Sí, es así la cosa. Básicamente, ¿con qué nos encontramos nosotros? El vaso Altair, o lo que realmente sucede en un vaso es por la forma que tiene los lugares donde se depositan los residuos. Este vaso empiezan a acumular lixiviados y gases. Los lixiviados tienden a bajar, los gases a subir, eso se empieza a generar una presión que se conoce como presión de poros. Cuando aumenta, lo que hay que hacer son unas actividades, unos pozos que son profundos a 30, 40 metros para extraer el lixiviado y que el gas salga. Entonces, de esa manera bajan estas presiones. Entonces, digamos que se estaba como formando una especie de olla a presión y eso hizo que la masa de residuos se empezara a bajar. Llegó un punto en que donde se encuentra el dique, los residuos empezaron a rebosar. Esos residuos se estaban llevando inicialmente a la parte superior del vaso, pero generaba nuevamente más presión. ¿Eso podía ser evitable? Sí, claro. Desde el 2020, la asesoría de interventoría que está en el relleno sanitario habían advertido sobre la necesidad de construir unos pozos de extracción forzada. Los del 20 se vinieron a construir en el 2021. En el 2021 no se construyen otros que se debían haber construido, en el 22 se empiezan a construir otros y se suspende la extracción de lixiviados. En ese momento se empieza a afectar mucho más el relleno sanitario. En el 23 se construyen 5 y se debían haber construido otros 10. Nosotros ya entramos y construimos 10 de estos pozos de extracción forzada. Tenemos los 10 pozos extrayendo lixiviados 24 horas. Y en el día de ayer empezamos ya el pozo número 11, ampliamos un contrato a otros 15 pozos, ya empezamos con el número 11. Entonces sí se hubiera podido evitar eso. Adicional a lo que tú preguntabas sobre la música, ¿qué pasa? Estos residuos entonces empezaron a volcar, había pues un riesgo grande que los residuos pudieran incluso llegar hasta el río Aburrá, el río Gerente, Medellín. yo ahí lo tengo que interrumpir, yo me imagino lo siguiente, pues obviamente eso es un terreno muy grande, pero aprovechando que tenemos este vaso acá, es un terreno bastante grande, digamos esta mesa, este es el vaso, los residuos llegaron hasta el tope y cuando usted dice los lixiviados empiezan a rebosar, ¿es que el líquido con basura? No, los residuos, son los residuos. Los lixiviados han estado controlados. Cuando nosotros hablamos de la extracción de lixiviados, haz de cuenta entonces, hacia abajo. haz de cuenta, el lixiviado, este es el dique, o perdón, el conducto que nosotros construimos, Sí. el pozo. Se conecta una motobomba, una manguera,
y la manguera se extrae el lixiviado. Ok. Entonces a través de esa manguera se lleva a un lugar donde se van acumulando los lixiviados y allí ya se llevan hasta la planta de tratamiento del lixiviado. Entonces digamos que los lixiviados están controlados. Los que se nos estaban volcando eran los residuos sobre, basura sobre como un dique. tal. Sí, la basura se Sobre el revoca dique. sobre el dique y tenía mucho riesgo de llegar al río. Entonces estos residuos nos los llevamos a una zona que adecuamos, lógicamente con autorización y conocimiento de Corantioquia, los llevamos a una zona que hemos venido adecuando en el vaso de la música, para no seguirle generando presión al vaso Altair y poder empezar a ganar una geometría en ese vaso Altair y que ya no se siga moviendo Pero la tanto los música residuos. ya también había llegado a tope. Es lo que le entendí en la explicación de María Andrea, que se había vuelto a abrir. Lo que pasa es que estos vasos ya con el tiempo empiezan a Claro, el bajar. peso baja. Entonces Ok. hay un porcentaje que se puede Volver a volver a inyectar. utilizar. Nosotros adecuamos, lo estamos adecuando de manera tal que hay una parte que se está impermeabilizando pues como para separar los residuos los unos de los otros, pero como son residuos ya secos, viejos, que ya no tienen material orgánico, entonces son residuos que se pueden incluso poner uno sobre otro sin ningún problema. Y esto entonces lo estamos haciendo mientras entra Piñuela. Nosotros el 8 de abril arrancamos la construcción del vaso Piñuela. Ese vaso tendría que haber estado construido desde el año pasado. No tendríamos, o sea, si se hubieran construido los pozos a tiempo, si se hubiera construido Piñuela y estuviera operando desde el año pasado, estoy casi convencido que la cantidad de recursos que hemos tenido que gastar, porque es que esto no es inversión, nos hubiéramos evitado. ¿Usted como gerente qué razones ha recibido para que no se hubiera construido en su momento ese vaso? No, la verdad. ¿Qué dicen los documentos cuando usted llegó? Digamos que no sé si era, por un lado había que gestionar recursos porque es una inversión grande. Entonces, cuando mirando un poco de historia, lo que veíamos es que el proceso de contratación estaban buscando inversionistas que construyeran el vaso y vía tonelada se fuera pagando esa inversión. Se hizo un primer proceso contractual, se iba a pagar sobre un valor de tonelada que ni siquiera estaba aprobada por la CRA, que es la Comisión de Regulación de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Entonces era un proceso como que muy traído a la ligera. Si se hubiera hecho una buena planeación, estoy seguro que se hubiera podido definir la mejor forma de contratar y se hubiera podido lograr el inicio de la construcción. Nosotros afortunadamente contamos con la capitalización de PM, son 337.000 millones de pesos que van a ingresar a la empresa entre este y el próximo año y son una destinación específica, es decir, están destinados para la parte de la contingencia en el vaso Altair y para la construcción de la Piñuela. Si le entendí bien, usted nos dijo que arrancaron el 8 de abril a construir Piñuela. Sí, señor. Vamos a ajustar 3 meses. ¿Piñuela debe estar para cuándo? Nosotros estamos proyectando que para enero de este año esté una primera fase donde nosotros podamos disponer 2025. residuos ¿Del año entrante? del año entrante, sí, del año entrante. ¿Qué pasa? Pues hemos tenido inconvenientes con la lluvia, porque eso es puro lodo, cuando llueve fenómeno de niña ya nos está pegando duro, pero igual seguimos trabajando de manera, 24 horas estamos trabajando, cuando entramos nosotros pasamos de trabajar en el relleno 8 horas, fines de semana se paraba y estamos trabajando pues la parte de construcción, ya estamos trabajando 24 horas y fines de semana, por eso nos ha ido muy bien con todos los procesos constructivos que llevamos dentro del relleno sanitario. Faltan 6, 7 meses para que esté Piñuela. Con esas alternativas que ustedes han logrado acondicionar, ¿podemos estar tranquilos los próximos 7 meses? Sí, nosotros en este momento estamos disponiendo de una zona que se llama zona adicional 2. Esa zona adicional 2 nosotros la adecuamos en 2 meses y allí es donde estamos disponiendo. Estamos hablando con Corantioquia para poder contar también con un espacio en la música y poder llevar allí residuos nuevos. Y con eso nos podemos ir hasta unos meses del año entrante mientras tenemos una primera fase de Piñuela. Gerente, ¿de cuántos municipios está recibiendo los residuos sólidos este relleno? Más de 43 municipios estamos recibiendo diariamente. ¿Está el área metropolitana y quién más se une? Área metropolitana es aproximadamente el 85% de los residuos que llegan a relleno sanitario y ya el 15% son ya otros municipios pues, del resto del departamento. Eso quiere decir que este relleno sanitario
recibe los residuos de qué porcentaje de la población en Antioquia? Del 60, 70, mucho más, quizás del 70% de la población. Sí, porque es que son municipios, pues es que si estamos hablando que el 88% de los residuos son del área metropolitana, y el área metropolitana es un porcentaje ya muy Significativo, grande claro. Supera el 50% del de la población. departamento, ya sí podemos estar hablando de un porcentaje más o menos como el que usted está dando. Es peligroso para las personas que están alrededor o cercanas o en área de influencia del relleno ese riego que se estaba dando de los residuos que usted ya nos está diciendo está manejado. No, en este momento, pues digamos que la población nunca estuvo en riesgo. El único riesgo que nosotros teníamos que controlar, lógicamente, eran los residuos que llegaran al río y sí, ahí en ese caso sí se podría ver afectada población agua abajo, agua arriba, centrales hidroeléctricas que hay cerca al relleno. Pero nosotros ya con las intervenciones que hicimos podemos dar un parte de tranquilidad que la situación está más controlada en este momento. Gerente, le voy a cambiar el tema para que hablemos de algo que se estaba mencionando esta semana en el Consejo de Medellín, donde algunos concejales, creo que si no me falla la memoria fue el concejal Andrés Rodríguez, que hablaba acerca de las basuras que estaban amaneciendo, incluso escombros en varias vías. Yo quiero que hablemos de cómo se está haciendo el manejo de la recogida de escombros, a quién se llama, cómo lo está manejando en varias. El año pasado había una estrategia de escombros cero, se recogía de manera gratuita, eso siguió, no siguió. Y también el tema de la cultura ciudadana, cómo está trabajando en varias con relación a eso para mantener realmente la ciudad limpia. Sí, en este tema del programa Escombro Cero no siguió, pues por una razón, no habían, eso es un programa que se está manejando desde la Secretaría de Medio Ambiente. Sí. Es un programa que pues, no se dejó con recursos para poderse ejecutar este año, pero adicional a eso tiene algo de fondo que tocaba analizar bien y es que el que genera el residuo es quien paga. Entonces es un servicio que no tiene por qué estarse prestando a gratuidad. Entonces, digamos que es un tema que tendría que haberse analizado más de fondo. En varias presta el servicio de recolección de escombros, llamando a la línea amiga. Nosotros vamos y los recogemos. Sí tenemos un problema complejo de ciudad y son los escombros que nos dejan en cualquier esquina o voluminosos, nos dejan el colchón, el mueble, escombros de construcción. Eso ha aumentado mucho en la ciudad. Nosotros el responsable es el distrito y tenemos un contrato con el distrito para recoger esos escombros. Entonces, constantemente nosotros estamos recorriendo la ciudad, identificamos los puntos críticos o donde nos dejaron escombros y nosotros vamos con nuestro equipo a recogerlos y después hacemos la disposición final de estos residuos. Generalmente, o bueno, yo lo digo porque lo he visto, muy temprano en la mañana, 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, una gran montaña de basura en esquinas, comidas rápidas, sectores comerciales donde las personas como que acumulan, dejan allí las basuras. ¿A qué horas realmente empieza la recogida y cómo es realmente la conversación con el sector comercial para que ellos también no dejen la ciudad sucia? Sí, por norma el ciudadano debe sacar los residuos 2-3 horas antes de que pase el vehículo recolector. Hay un gran desorden de la ciudadanía, nosotros estamos adelantando estrategias, invitando al ciudadano que haga una buena presentación de sus residuos. Desde alcaldía también se vienen generando estrategias para que se haga buen manejo de los residuos y nosotros pues dentro de nuestras rutas diarias los estamos recogiendo. ¿Qué nos está pasando? Hay lugares donde pasamos 2 veces por semana, pero nos ha tocado aumentar la frecuencia porque las personas los están sacando en los horarios que no son. Otros pues que por dinámica de ciudad ha ido aumentando la generación de residuos en ciertos puntos, entonces allí podemos pasar frecuencias, incluso hay lugares de la ciudad donde pasamos 3 veces en el día porque la dinámica es diferente. Y gerente, en esa línea, cuando usted llega se encuentra con un contrato de un proyecto piloto de carga lateral, una compra de vehículos de carga lateral que se disponía para que estuvieran en Laureles. Eso tuvo mucha controversia, para que recordemos un poco a la audiencia, tuvo mucha controversia porque por la topografía que tiene Medellín, esos vehículos de carga lateral pues tendrían que ser un poco más voluminosos, más grandes y además no alcanzarían a subir, digamos, esas lomas que tiene Medellín y un contrato bastante oneroso.
¿En qué quedó finalmente ese contrato? Porque lo último que supimos fue que la empresa Temac, a quien le iban a asignar el contrato, pues contrademandó y dijo, qué pena en varias, ustedes me tienen que pagar a mí, así no ejecuten. ¿Cómo va eso? Bueno, entonces, inicialmente, pues, o sea, desde el punto de vista logístico, técnico, social, para nosotros era inviable ese contrato, pero ya frente a la situación en la que se presentaba el proceso contractual, pues tendríamos que ya entrar a mirarlo, era desde un punto de vista más jurídico. ¿Qué sucedió con esto? Cuando nosotros entramos, vimos cuáles eran las ofertas que ellos habían enviado y las respuestas que había dado en varias. La última respuesta que dio en varias fue una aceptación condicionada. ¿Qué es una aceptación condicionada? Dice, listo, vamos, sigamos con el proceso, pero ojo que cambia el valor, cambia el tiempo de ejecución del contrato, cambia el tema de pólizas, cambia ciertas condiciones que eran esenciales para poderse configurar la contratación en su manera ya total. Entonces eso es una aceptación condicionada. El Código de Comercio dice que cuando hay una aceptación condicionada, el oferente tiene que dar una respuesta escrita, máximo en 6 días. Esa respuesta no se recibió en varias. Adicional a eso, Procuraduría había solicitado firmar una minuta entre las partes. En varias mandó una minuta para que fuera firmada por Temac. Temac la devolvió diciendo que no estaba de acuerdo, también con cosas esenciales para el contrato, cosas importantes. Entonces, en ese sentido, hay más soporte que era una aceptación condicionada. Entonces, frente a la aceptación condicionada, no hay contrato, es solamente un proceso contractual. Nosotros nos acogemos a nuestro manual de contratación y decimos, como es un proceso contractual con el que nosotros no estamos de acuerdo, damos por terminado. Ya a partir de eso, Temac entonces solicita una conciliación prejudicial aproximadamente por unos 26.000 millones de pesos. Eso fue hace 2 semanas. Y ¿Por cuánto era el contrato, gerente? 200.000 millones de pesos más o menos. Y nosotros entonces ya seguimos en nuestra posición de no conciliar. Entonces ahí, ante ese escenario, ¿cómo van a estar? Pues ellos Ya. piden una conciliación 26.000, ustedes no quieren conciliar, ¿se pueden ir a alguna...? Sí, ¿Eso se va a un tribunal de arbitramiento? ¿Qué es lo que pasa allí? sí, ya viene la demanda por parte de ellos y ya nosotros tendremos nuestros... Pero ya es distinto 26.000 a 200.000, pues ya estamos partiendo de una base muy distinta. Una base distinta y nosotros estamos tranquilos porque consideramos que tenemos todos los elementos suficientes para poder demostrar que tenemos la razón ya cuando empiece una demanda por parte de ellos. Es decir, apenas realmente va a iniciar el litigio. Apenas vamos a empezar con eso. Eso se va a ir largo. Eso se va a ir muy largo. Gerente, ¿qué se viene en esta nueva administración suya? ¿Qué va a estar trabajando? Retos muy grandes. Primer reto, Piñuela. Es un reto grandísimo que tenemos que tener ya este nuevo vaso en esta administración, tener definido el proyecto estación de transferencia también, que es fundamental para la ciudad, donde ya los vehículos compactadores no van a tener que viajar hasta Pradera, que son 57 kilómetros, sino que llegan a un punto que es una estación de transferencia que va a ser en la estación del Caracol, cerca a la terminal de transportes. Ahí llegan los vehículos y de allí ya viajan unos tractocamiones a llevar los residuos a relleno sanitario. Eso nos permite tener una flota donde exijan menos mantenimiento, hay menos contaminación y podemos optimizar más nuestras rutas. En temas financieros, recuperar la empresa, primero estabilizarla y después proyectarla en la parte financiera, fortalecer la parte comercial. Considero que en varias tiene un potencial muy grande, no solo en lo que hace en su día a día, sino en las fortalezas que tiene al interior de la empresa de mucho conocimiento. Nosotros este año cumplimos 60 años y eso es algo que nosotros tenemos que explotar en el sentido de demostrar que somos una empresa con mucha experiencia, que podemos estar asesorando, que podemos podemos llegar a otros mercados. Entonces ahí también tenemos un reto muy interesante. Pues, Eso es, qué pena, una pregunta pues para que me quede clara. ¿Esos tractocamiones saldrían desde el Caracol? Sí. ¿Y por dónde se van? ¿Por toda la autopista? Pues, Sí. Lo pregunto porque se me ocurre que eso puede congestionar las vías, obviamente. Es la misma ruta, que se hace con los camiones nuestros. Nosotros diariamente pueden estar viajando unos 220 vehículos de varias al relleno sanitario. Un tractocamión
lleva lo que llevan 2 vehículos, entonces ya estamos hablando de que es La mitad, se es bajan la a la mitad, mitad. exacto. Entonces ahí, pues, ahí también hay eficiencias. Pues gerente, le deseamos muchos éxitos en esa gestión que se le viene. Esperamos seguir viendo buenas noticias de Envarias. Teníamos por ahí, tuvo en Envarias una campaña muy bonita con la familia que tenían. La recuerdo muy bien por si vuelve a resurgir en estos años, en Va a esa resurgir, celebración. va a resurgir. Y por supuesto las puertas del canal Cosmovisión abiertas para que sigamos hablando. ¿Sabe qué tema se nos escapa, María Andrea? Separación en la fuente. ¿Y cómo estamos con eso? ¿Cómo separan varias? ¿Cómo le dar la tranquilidad a los usuarios de que lo que ellos separan en casa no se ve todo mezclado en el camión, por ejemplo? Sí, Todo eso hay que hablarlo. sí, hay 2 puntos ahí importantes. Uno es toda la estrategia, toda la campaña pedagógica que nosotros hacemos. Linda Calle, nuevamente la tenemos que fortalecer. Linda Calle está en el corazón de todos los ciudadanos y ya tiene una familia más grande para hacer todo este trabajo pedagógico de mayor impacto. Ahí también hay un reto muy importante en cuanto al tema de nuestros operadores de barrido, de los conductores y las personas que recogen los residuos, es que la gente reconozca su labor. Yo en los espacios que he podido hablar sobre esto digo, así como va uno en el carro y ve a nuestros soldados y le pita, Sí. también llegar uno a eso con nuestros trabajadores como los conocemos nosotros, los escobitas. Los Ellos hacen un escobitas. trabajo muy bonito por mantener la ciudad limpia de algo que nosotros estamos generando y que son unos residuos que llegan a la calle. Y en cuanto a las campañas de separación, son unas campañas que vienen articuladas desde la alcaldía. Nosotros nos estamos articulando igualmente a través de PM con los municipios que llevan residuos al relleno sanitario para motivar a las familias que hagan campañas de separación, hagan actividades de separación en la fuente y donde le entreguen el material aprovechable a los recicladores de oficio. Mire, por ahí le escuchaba a José a alguien en alguna oportunidad, cuando veía una escobita le decía, hijo, mira, ahí vienen las personas de la basura, y el niño le decía, no papá, son las personas del aseo, los de la basura Sí, es cierto. somos nosotros. Es así. Ellos son héroes de la ciudad, ellos son quienes mantienen nuestra ciudad bonita, así que gerente Gustavo Castaño, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias por este espacio, por poderles presentar a Envarias nuevamente, la nueva cara de Envarias, lo que queremos hacer de nuestra empresa y lo que estamos proyectando hacer también en la ciudad, y es dar la tranquilidad de que venimos trabajando fuertemente por recuperar el relleno sanitario y por estabilizar a nuestra querida empresa. Así va a ser.